Bienvenidos a una nueva dosis de vida. Soy la pastora Migdalia Ramos y quiero compartirles hoy una pequeña dosis sobre un tema bastante interesante. Yo creo que el tema de los pensamientos nos incluye a todos, porque yo creo que no solamente soy yo creo que todos tenemos esas luchas con esos pensamientos, pensamientos recurrentes, pensamientos que muchas veces llegan a la mente nuestra que ni siquiera estábamos recordando determinado evento, nos acostamos una noche sabroso y al siguiente día amanecimos con pensamientos que decimos, ¿qué me pasa? Si yo lo había olvidado, si ese evento pasó hace mucho tiempo, porque tengo este pensamiento en mi mente que es recurrente. Muchas veces también nos pasa que por lo general las mujeres tenemos esa tendencia a fijar un pensamiento en la mente. Yo siempre he dicho, sobre todo a las esposas cuando están pasando por una experiencia de infidelidad del marido, que muchas veces se mete un pensamiento en la mente, entonces reaccionamos como si el pensamiento que nosotros tenemos fuese realidad y actuamos como si eso es verdad lo que estamos pensando y no necesariamente es así. No olvidemos que nuestra mente no es un campo de juego, es un campo de batalla. Estamos batallando con pensamientos a diario. Y más en este tiempo, tiempo de COVID, tiempo de crisis, tiempo de enfermedades, tiempo de escasez. Esto es muy influyente, muy determinante para lo que nuestra mente procesa con los pensamientos. Recuerden que pensamos porque somos seres pensantes. Dios nos hizo seres pensantes. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos hizo a su imagen y semejanza y obviamente Dios es un ser pensante. La Biblia dice que Él tiene para nosotros, sus hijos, pensamientos de bien y no de mal para que nosotros obtengamos el fin que queremos. Dios piensa de nosotros siempre lo mejor. La pregunta sería por qué siempre estoy entonces batallando con pensamientos y por lo general son pensamientos negativos. Leí un libro que se los voy a recomendar un poquito más adelante, que habla sobre la parte del cerebro, de cómo nosotros manejamos esos pensamientos, cómo esos pensamientos entran a la mente. Y la autora del libro dice que se convierten como organismos químicos, vivos, tienen como proteínas, entonces influyen en nuestra manera de comportarnos. Entonces ella dice que la mente crea el pensamiento, el cerebro lo procesa y el cuerpo responde. Y por eso muchas veces decimos, tengo un dolor en la espalda, tengo maripositas en el estómago, tengo una sensación de ansiedad porque tengo este pensamiento aquí que me está enloqueciendo. La pregunta sería, ¿qué hacemos con los pensamientos? Cuando nosotros realmente sabemos que las circunstancias no las podemos cambiar, que hay eventos cotidianos de afuera, que no tienen nada que ver con lo interno, sino de afuera, que no los podemos cambiar. Y también tenemos personas a nuestro alrededor que forman parte de nuestra vida cotidiana con las que los relacionamos que tampoco las podemos cambiar. ¿Cómo hago yo entonces para enfrentar los pensamientos que me producen eventos, circunstancias, personas que están a mi alrededor? Yo creo que tenemos que hacer cambios nosotros en nuestra manera de pensar porque no podemos cambiar los eventos, las circunstancias ni las personas. Entonces tenemos que hacer cambios nosotros para poder asumir en las situaciones que estamos viviendo, para poder tolerar muchas veces las formas de ser de otra persona y poder convivir de una manera más sana y más saludable. No podemos cambiar las personas, no podemos cambiar los eventos, pero sí podemos cambiar nosotros. Fíjense algo interesante. Yo en estos días estaba pensando en nosotros las mamás, cuando tenemos niños, los enseñamos a hablar. Fíjense, si el niño tiene determinada edad, un año, y no pronuncia bien las palabras, nosotros enseguida pensamos, este muchacho merece pues que yo lo lleve a un terapista de lenguaje, yo lo tengo que llevar a terapia porque el muchacho no está pronunciando bien las palabras o ya a esta edad debería tener una conversación un poco más entendible. Y nos preocupamos mucho, pero nunca enseñamos al muchacho a callar. Nunca le decimos que en la vida hay que hacer pausas, en la vida hay que hacer silencio, en la vida muchas veces hay que saber escuchar. Lo enseñamos a hablar, pero no lo enseñamos a callar, porque nosotros tampoco fuimos enseñados de esa manera. Nos enseñaron seguramente nuestros padres a hablar, a pronunciar palabras, los maestros nos ayudaron, pero nadie nos dijo que en la vida es necesario muchas veces también hacer silencio. Y muchas veces si mandamos al muchacho a callar, lo hacemos de manera grosera.
cállate, porque ya estamos hasta la coronilla y queremos que el muchacho haga silencio. Te lo hacemos de manera ofensiva y grosera, pero no lo hacemos de manera educativa, como para enseñarle que en la vida también hay que aprender a callar. Entonces, si no lo enseñamos a callar, menos lo enseñamos a pensar. Imagínese una mamá que enseña al hijo cómo debes pensar. Eso no es, eso escapa de nuestras manos porque nosotros pensamos que la mente tiene libertad y que el muchacho tiene libertad para pensar lo que él quiera. Cuando realmente la palabra de Dios, la Biblia, nos invita habla mucho sobre los pensamientos y sí podemos enseñar a nuestros hijos a cómo controlarse, a cómo filtrar lo que realmente está pensando, cómo hacer cuando tiene un pensamiento negativo para cambiarlo por un pensamiento negativo. Pero tenemos nosotros como adultos que aprender a hacer esas cosas para que los niños puedan también aprender a pensar de manera más positiva. Porque fíjense, la lucha en ese campo que tenemos de batalla, de ese campo que es como una pelea en nuestra mente, es con pensamientos negativos. Y muchas veces nos pegamos en un pensamiento negativo que nos cuesta salir de allí y eso nos origina, como les dije a ustedes, produce en nosotros una actitud bastante, lo que decimos por ahí, bastante chimba y desagradable. Ahora, ¿qué hacer con esos pensamientos que cruzan por nuestra mente, que no son pensamientos positivos, no son pensamientos de paz, pero están en nuestra mente y constantemente estamos luchando con eso? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? El segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. No es la pistola, no es el revólver, no son armas humanas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando decimos llevando cautivo, queremos decir como apresando, como atrapando ese pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense qué interesante. Pero en este tiempo de pandemia, los pensamientos muchas veces están erigidos en contra de Dios. Y yo les digo porque yo he tenido la oportunidad en este tiempo de pandemia, y lo compartía en estos días con algunas personas de mi confianza, que muchas veces uno ora, y Señor, que sus pulmones funcionen, dale tu oxígeno, dale tu aire, dale tu aliento de vida, que la persona se salve, y hacemos cadenas de oración, hacemos vigilias, hacemos ayunos, hacemos todas esas disciplinas espirituales que estamos acostumbradas o acostumbrados a hacer cuando estamos en una premura, pero resulta que la persona fallece. He tenido ya como 3 experiencias de haber orado por personas que me solicitaron oración en un momento determinado y orar fuertemente y la persona fallece. Entonces, el primer pensamiento que cruza por la mente es: Dios no es un Dios que me escucha. No es así como dicen que escucha a todo el mundo. Algo debo tener yo que Dios está rechazando de mí, que no escuchó mi oración. Entonces Dios no es un Dios tan bueno como yo he creído, sino que Dios tiene así como acepción de personas, escucha a otras personas y a otras no. Entonces el primer pensamiento cuando una oración no es respondida es un pensamiento de que Dios es un Dios malo. ¿De dónde creen ustedes que se produce ese pensamiento? Ese pensamiento no lo produce mi mente sola, ese pensamiento viene porque ya yo he visto, he escuchado, he observado, he oído experiencias de otras personas, entonces ya yo tengo una cierta distancia, yo no me siento aceptada por Dios, no siento que mi oración puede ser fluida ante el trono de la gracia, y cuando la oración no es respondida, enseguida mi naturaleza, que no es una naturaleza que me va a llamar a hacer las cosas buenas, a pensar lo bueno de Dios, la naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar a pensar cosas negativas en contra incluso de Dios. Fíjense que la cita bíblica dice que derribando fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Los pensamientos vienen a ser fortalezas. Si los pensamientos son fortalezas que muchas veces se atraviesan en nuestra vida para relacionarnos bien con los demás, los pensamientos en contra de Dios lo que nos permiten es no conocer a Dios, no nos permiten conocer a Dios realmente como Dios es. Y recordemos que como estamos hablando que la mente es un campo de batalla, donde se pelea una batalla, allí la mente empieza a elaborar un pensamiento en contra de Dios.
Y entonces nuestra relación con Dios, que es lo que el enemigo quiere, porque el que produce esos pensamientos en contra de Dios en nosotros es el enemigo, que casi nunca lo mencionamos, pero Satanás produce pensamientos en nuestra mente produce el pensamiento, el cerebro recibe el pensamiento, lo procesa y nuestra actitud hacia Dios cambia. Así como cuando tenemos un pensamiento en contra de alguien, el cerebro lo procesó y mi actitud cuando veo a esa persona no es una actitud positiva porque ya mi cuerpo todo se involucró en ese pensamiento. Muchas veces un pensamiento pequeño. Esa persona me cae mal, esa persona está hablando de mí, esa persona es esto. Nos hacemos un argumento tremendo de tal manera que nos distanciamos. También eso pasa con Dios. Yo creo que lo que el enemigo quiere es que nosotros tengamos distancias con el Señor, que no nos comuniquemos con Él, que tengamos pensamientos de Dios, que Dios no es bueno, que Dios no responde, que Dios no escucha, porque de esta manera obviamente si ese pensamiento está en mi mente y mi cuerpo reacciona, obviamente que no voy a poderme comunicar con Dios de la manera fluida como Dios espera que yo lo haga. ¿Qué hacer entonces cuando esos pensamientos están en mi mente en contra de Dios o también en contra de personas? ¿Cómo hago yo? Porque en la cita bíblica dice que nosotros debemos atrapar, llevando cautivo todo pensamiento, como apresarlo. Fíjense ustedes que yo siempre he puesto como ejemplo, aquí en Venezuela nosotros hablamos del papagayo, que ese papagayo que los niños hacen de papel, lo hacen bien bonito, sus padres se lo elaboran y el niño lanza el papagayo y con la fuerza del viento el papagayo se va elevando, elevando, elevando. Y en ese hilo que nosotros le vamos dando, dale hilo, el pensamiento, el papagayo se va elevando y se eleva. ¿Qué es lo que el niño quiere con el papagayo? Que se eleve más alto que todos los demás papagayos que están a su alrededor. Cuando el niño ve que el de él está por encima de todo, se siente como que su papagayo es el mejor. Pero ¿cómo cuesta después atraerlo hacia él? El niño muchas veces se siente frustrado porque le dio tanto hilo al papagayo que se elevó tan alto que cuando lo va a traer para tenerlo de nuevo con él, muchas veces no logra hacerlo. Se reventó el hilo, se quedó muchas veces por allí con alguna cuerda que están de las cuerdas de la luz, con algún cable y el papagayo no retorna a sus manos. Eso pasa con los pensamientos. Cuando le damos hilo y no tenemos control y no sabemos cómo manejar esos pensamientos, mire, después vivir las realidades, lo que queremos en cuanto a la palabra, nos cuesta mucho cuando ya estamos tan mal acostumbrados a dejar que el pensamiento vuele como el papagayo, que nos cuesta muchas veces cambiar el pensamiento que tenemos hacia Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces dice, llevando cautivo. ¿Cómo hacemos para atraer o para apresar y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? Ese libro del que les hablé al principio, se habla Enciende tu cerebro por Carolina Leif. Y Carolina Leif en ese libro hace unos planteamientos. Ella es una científica bien apegada a la palabra. Quienes hablan del libro, que son personas que están acostumbradas a escribir, otros escritores, dicen que es una de la literatura que está más apegada a la Biblia en este tiempo de la posmodernidad, porque ella habla de la psiquis, del pensamiento, de la mente, de todos esos temas que nosotros no manejamos comúnmente y que aunque la Biblia nos habla mucho sobre los pensamientos, nosotros no profundizamos, sino que decimos yo no puedo llevar ese pensamiento cautivo y nos quedamos allí. Carolina Leif dice, como les dije al principio, que la mente elabora el pensamiento, el cerebro lo procesa y el cuerpo reacciona. Ella dice, ¿cómo hacer entonces para atrapar ese pensamiento una vez que tú sabes que el pensamiento es negativo? Porque Dios nos hizo seres pensantes, pero también nos hizo seres conscientes, pensantes y conscientes. Yo sé cuando el pensamiento es negativo, cuando el pensamiento es destructivo, y yo sé cuando el pensamiento es constructivo y cuando el pensamiento es positivo. Entonces, inmediatamente que el pensamiento pasa por la mente, y yo sé que destruye una relación, incluso mi relación con Dios, o yo sé que está destruyendo mi relación con alguien, ¿qué debo hacer? Carolina Leif, en ese libro Enciende tu cerebro, ella dice, escribe el pensamiento negativo una vez que tu mente lo recibe, lo procesa, lo crea. Escríbelo tal cual como lo estás sintiendo, porque los pensamientos se sienten. Ella dice que vienen a ser como proteínas en el cuerpo que las sentimos en la piel, lo sentimos en el corazón, lo sentimos en todo el cuerpo, por eso reaccionamos. Ella dice, escribe el pensamiento tal cual como lo estás pensando, escríbelo. Y al lado
Escribe un pensamiento positivo que anule ese pensamiento negativo. Construye un pensamiento positivo. Si estás pensando que alguien te cae mal por X razón, escribe las razones, escribe todo lo que tu mente está procesando y al lado escribe, no tiene por qué caerme mal esa persona, porque la Biblia me dice que yo debo tener paz con todas las personas de la tierra. Por lo tanto, yo anulo este pensamiento negativo y voy a elaborar un pensamiento positivo. Esa persona es buena, creada a imagen y semejanza de Dios. Dios ama a esa persona tanto como me ama a mí. Por lo tanto, yo no soy quien para juzgarle. Entonces, a esa persona yo le voy a mandar pensamientos positivos, voy a tener hacia ella pensamientos positivos hasta que yo pueda relacionarme con esa persona de la manera más positiva. Eso es un ejemplo. Pero todo el día nuestra mente está pensando. ¡Qué tremendo! Ella dice en su libro que nuestra mente tiene un potencial tremendo. Nosotros no nos imaginamos el potencial que tiene nuestra mente. Somos seres pensantes minuto a minuto, segundo a segundo. Nuestra mente está trabajando, está creando, está elaborando pensamientos. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos y también por las memorias que tenemos de eventos, de recuerdos, de cosas que nos han pasado y los pensamientos se empiezan a elaborar en nuestra mente. Entonces, una recomendación que yo te doy es, ven a la palabra de Dios. La palabra de Dios es oxigenante, la palabra de Dios es sanadora, la palabra de Dios nos da algunas pautas a seguir para nosotros poder mejorar nuestra manera de pensar. Llevar cautivo esos pensamientos, ¿cómo lo hago? Les repito, escribe el pensamiento negativo, al lado escribes el pensamiento positivo, pon tu enfoque en el pensamiento positivo, repite ese pensamiento positivo de tal manera que la mente lo procese, el cerebro lo reciba y tu cuerpo responda de manera positiva hacia ti misma, hacia Dios y hacia tu semejante. Queremos en las próximas dosis de vida seguir conversando sobre este tema porque este tema es bastante amplio, es bastante profundo, hay mucho contenido en este tiempo de la posmodernidad. En los tiempos de antes no se tenía mucho contenido escrito, pero en este tiempo hay mucho contenido, nos podemos meter por internet, comprar literatura, seguir personas importantes que escriben sobre temas importantes basados en la palabra de Dios y eso nos puede ayudar para tener una vida más saludable. Así es que gracias por prestar su atención en esta dosis de vida. Les esperamos en las próximas dosis de vida que vienen este mes y también queremos desearte también que tengas una exitosa semana y que el Señor te guarde y que tu mente pueda ser guardada para tener pensamientos positivos a favor de los demás y pensamientos positivos para relacionarnos de manera más poderosa con nuestro Señor. Recibe un abrazo. Dios te bendiga.